vamos a recordar, Andrés Manuel prometiendo lo que no cumplió, bastantes cosas. 2018. Que cuando triunfe nuestro movimiento vamos a sacar al campo del abandono y vamos a apoyar a los productores. Se le va a pagar bien al productor de maíz, al productor de frijol, a los que se dedican a cultivos básicos. Se les va a pagar bien a los ganaderos. Si regresamos al campo y si se fijan precios de garantía para los productos del campo y se apoya a los jóvenes para que tengan trabajo y tengan oportunidad de estudio, yo les aseguro que vamos a serenar a Sinaloa y vamos a serenar a todo el país. López Obrador candidato 2018 y López Obrador presidente 2024. Se van a establecer precios de garantía para los productos del campo. Nada de que se va a pagar la tonelada de maíz a 3.000, 3.500 pesos. No, va a recibir el productor el doble porque va a haber una compensación a todos los productores de básicos. Están pidiendo lo que Andrés Manuel prometió. Sí, Azucena, mira, Oscar. yo entiendo a veces la frustración que puede haber en las mesas por parte de los compañeros que conforman la oposición. Yo sí te diría que la recuperación del campo se dio precisamente cuando llegó la Cuarta Transformación. Nosotros siempre denunciamos que derivado de las políticas neoliberales, el campo fue drenado, se secó, se abandonó. Por eso nuestro movimiento cuenta con el respaldo popular que tiene. Evidentemente se hicieron compromisos y se han estado cumpliendo. Hay que ver dentro de la complejidad de lo que representa. Ahorita estamos en la discusión del presupuesto. Van a haber evidentemente muchísimos temas que se tienen que atender, pero nosotros estamos siendo responsables. La doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, ha enviado un presupuesto que de verdad va a dar atención a todos y cada uno de los compromisos que hicimos, sí, en campaña, porque entiendo a veces que acá únicamente lo que ven en las plataformas es lo que creen que existe, cuando no es así. La realidad es el compromiso que se hace en la calle, con la gente, todo lo que nos comprometimos con la gente, todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Me dices lo de la ley de amparo, te la regreso, es parte de una reforma integral al Poder Judicial. O sea, se han hecho grandes cambios y hoy el cambio en el caso del campo. Pero a ver, decía 7,000 Andrés Manuel. Pero yo entiendo que siempre va a haber una legítima lucha por parte de los sectores interesados, pero los esfuerzos que se han hecho desde la Cuarta Transformación han sido enormes. Te pongo un caso, Azucena, en el caso del magisterio, se han logrado recuperar derechos que se perdieron, cuando ahí sí, el PRI y el PAN tenían mayoría, se hicieron una reforma que atentó contra ellos. Por ejemplo, se les está dignificando en el tema salarial, con el gobierno de la Cuarta Transformación, y eso que ha representado, sí, que haya mejora en la condición del recurso que llega al seno familiar. Déjame escuchar a Gibran. Pero también se entiende que se pueda o se quiere exigir más. Falso. Y bueno, vamos a ver. Gibran le sabe muy bien el tema de los maestros. Es falso. Yo vengo de una familia de maestros, siguen siendo maestros. Ah, bueno, entonces deberías saber que esa reforma que tú y yo aprobamos sobre salarios dignos, un salario que fuera igual al salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se ha aplicado porque no la han publicado. La tienen enterrada alrededor de 17,000 pesos. De hecho, el cambio empezó desde que llegó la Cuarta Transformación, echando abajo esa reforma que atentaba contra los derechos de tu familia y de la mía. ¿Qué reforma? La que aprobó Peña Nieto. Estamos hablando de otra reforma que ya aprobamos tú y yo. Aguántame, Oscar. Estamos hablando de una reforma que aprobamos tú y yo y que el Senado no ha querido publicar. Que no solo la aprobamos nosotros y el Senado, sino los congresos de los estados. En el Ajá, claro. De los trabajadores. Entonces lo que estás diciendo está en el papel nada más, pero no lo han visto los maestros. O sea, homologar salarios de policías y maestros. No lo han visto los policías. Eso no ha pasado. No lo han visto las enfermeras. O sea, eso no ha sucedido nada más que en el papel. Que se rescate y se pague bien a los ganaderos y a los agricultores, pues puede ser, si por ganaderos entendemos a Dan Augusto y por agricultores Alfonso Romo. Solamente en ese sentido tendrían un poco de razón, pero el campo está abandonado y lo gritan estados que están gobernados por Morena. Hay algunos acuerdos que se han generado en la Secretaría de Gobernación,
pero por todos lados les revientan. Ni siquiera en sus estados logran parar las protestas. Y creo que es muy grave que se sostenga aquí que el campo se ha rescatado desde que llegó el anterior gobierno, cuando no se ha cumplido la promesa que hizo López Obrador, pero hace poquito, no promesas de 2018 que estructuralmente no tuvieron futuro, no, la hizo al acabar su gobierno. Tenemos un discurso esquizofrénico, psicótico, está fuera de la realidad. Esto, por un lado dicen, sin maíz no hay país, y por otra parte tenemos el máximo de importaciones de maíz que ha tenido nuestro país. De importación. Sí, así es. Eso quiere decir que hay una baja producción nuestra. No hay una baja. ¿No? El sí. tema es que nuestra dependencia del maíz todavía sigue siendo Pero hay una demasiada. producción más baja de que hecho, en años nosotros anteriores. desde la Cámara de Diputados protegimos el maíz nativo, el maíz... Todo a la letra. A los maestros los protegemos en la letra, el maíz lo protegemos en la letra. ¿Y qué hace el gobierno? Mentira, ¿Qué es el Gibran, dinero? Abogado, tú lo Roberto sabes, Gil. lo sabes perfecto. Esa justamente es la locura en la que está inserta este gobierno. El problema del campo, además de que es un abandono crónico, es que se lo entregaron al narco. Le entregaron vastas extensiones de tierra, el narco entró al país con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que por cierto se robó la presidencia. Por cierto, a ver, bueno, no está Arturo Ávila, pues ya por favor dejen ese discurso. Dejen por favor ese discurso. Los socios de la militarización están en tu partido. ¿Quieres que te cite que el señor Arturo Ávila se ostenta como el primer empresario que genera una industria militar privada? Mira, aquí está el libro, discutamos bastante irónico que un representante del PAN esté en contra de la libre empresa. No, de ninguna manera. Lo que yo estoy en contra son de las corruptelas, de las sinvergüenzadas, de la corrupción, del tráfico de influencia. ¿Significa te representa ser corrupto? No, pues si te recibes contratos a propósito del libro. Las personas que reciben, permíteme Roberto, estás diciendo que los empresarios que reciben contratos del gobierno son corruptos. De ninguna manera. Lo que yo estoy diciendo es lo que justamente ha dicho Arturo Ávila durante mucho tiempo en esta mesa, que todo el pasado es de corrupción, salvo la suya. Mira. O sea, si el sexenio de Enrique Peña Nieto fue corrupto, salvo lo suyo. ¿Tú sabías que Arturo Ávila vendió un sistema de inteligencia como Pegasus? A ver, nos dejaste en suspenso otra vez, Roberto Gil Suart. Nos dices que Arturo Ávila estuvo implicado en el tema de Pegasus. Solo estoy recordando cosas. Aquí está en Guacamaya Leaks, aparece un oficio, un mail, en el cual una empresa relacionada con Arturo Ávila hace gestiones con la Secretaría de la Defensa en aquel momento para representar a otra empresa de origen extranjero para adquirir una plataforma de espionaje. Se llama Galileo, se llamaba. Sí. Entonces, yo a ver, el gran problema de Morena ya no es la corrupción, sino el cinismo. Ya no solo la corrupción, sino el cinismo. Esto de que se vengan aquí a rasgar las vestiduras, a acusar el pasado, de lo que en 7 años no pudieron resolver. Amor que no se refleja en el presupuesto es engaño. Los precios de garantía, insisto, son una forma de intervención del Estado en la cual, si esta tasa vale 10 pesos y el mercado la compra en 7, el Estado paga los 3 pesos restantes, así de simple. Que no es el Estado, que somos nosotros. Son los contribuyentes, pero prometen con nuestro dinero lo que no están. Y la gran pregunta es, espero que cuando se fueron a campaña López Obrador y la presidenta y los diputados hayan hecho el cálculo de lo que implicaba sostener los precios de garantía del campo. Lo que están dejando detrás son familias enteras en la desolación, en la desintegración económica, en manos del narco, que es el nuevo empresario del campo. Ahora, 900 pesos de subsidio por tonelada, aumento de salario a los maestros a 17,000, a los policías también. No está pasando. Mira, yo ahora que nos fuimos a corte, tengo aquí 6 o 7 maestros que dicen que no es verdad. Mira, Azucena, yo acá sí quiero precisar algo. La realidad es que ahorita por parte de la oposición se asumen como personeros de todas las causas, pero ninguna con fundamento. ¿A qué voy?
Este discurso catastrofista para todas las cuestiones que están sucediendo en el país, pero que en la realidad no se ve, muchas veces se puede sentir en los foros de debate, pues evidentemente hay muchas veces participación mayoritaria de parte de la oposición, y ellos ven un país que no es el que concibe la mayoría del pueblo. Con todo respeto acá a los compañeros que comparten la mesa, hoy tenemos un país que de verdad tiene mejores resultados, tiene una mejor economía en el seno de sus familias. Hoy los programas de bienestar benefician a 8 de cada 10 familias, Azucena. El salario mínimo ha aumentado como nunca, cuando el PAN, el PRI y pues ya varios de MC, que ahora están, que representan según la nueva política, pero son los intereses que representa el PRI y el PAN y que siempre han defendido. Ellos han señalado claramente que en el caso del salario no se podía aumentar porque iba a generar crisis económica, porque iba a generar inflación. Todos esos mitos que se derribaron cuando llegó la Cuarta Transformación. Hablan de corrupción, hablan de cinismo, cuando el pueblo de México no les cree, Roberto. El pueblo de México está convencido y ahí tienes el resultado. Fíjate, en 2027 van a haber elecciones, Azucena. Y ahí vamos a ver realmente qué es lo que siente el pueblo de México, porque muchas veces, se los he dicho en tribuna, estos mantras que se repiten y que quieren imaginar que son lo que se está viviendo, no están ahí, Gibran. Fíjate, la realidad es que el pueblo de México respalda nuestro movimiento. A ver. Mira, la verdad que la ignorancia es muy atrevida. Decir que Movimiento Ciudadano ha estado en esa agenda, por ejemplo, contra el incremento del salario mínimo, es simplemente... Me refiero a las causas que defienden el PRI y el PAN. Simplemente mentir. Ustedes son parte de esa Aguántame, oposición. por favor, adelante. Ya te cuento que yo llegué ahí antes que tú, que Morena Jóvenes y Estudiantes, cuando era asociación civil, ahí estuvimos. Se fundó en oficinas de Movimiento Ciudadano por la generosidad de Dante Delgado. Y en la agenda que se sostuvo siempre y se construyó siempre desde Movimiento Ciudadano, una de las primeras causas fue el incremento al salario mínimo. Y se trabajó no solamente desde el partido, sino desde el área académica, con el programa universitario de estudios sobre el desarrollo, con Enrique Provencio, con Rolando Cordera, etcétera, etcétera, y después en la Ciudad de México, impulsado por Movimiento Ciudadano. Entonces, no vengas a decir que ustedes son dueños de esas agendas, porque no lo son. A ver. Hay cosas que se han conseguido y que hay que reconocer que empezaron antes, desde el gobierno de Peña, y por presión del Tratado de Libre Comercio, de los sindicatos de los Estados Unidos y de Canadá, que no están dispuestos a competir en esas condiciones contra nuestros salarios de hambre. Vamos a cerrar la mesa y voy a retomar algo que dijo Oscar, que tú sabes, Gibran, que lo he preguntado aquí muchas veces. Siempre la oposición dice, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Vamos a caer en la crisis y que el país se va a caer y que el campo se va a acabar y qué tal. Y pues no pasa, afortunadamente, y entonces pues la gente dice, pues estamos bien, estoy recibiendo dinero. Él tiene razón, ¿no? Entonces, ahí viene el lobo. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Él tiene mucha razón en lo que está diciendo sobre los programas de bienestar y el salario y la sensación que eso genera en una buena parte de la gente. Sí resuelve cosas. ¿Cómo no vamos a reconocer eso si fue una agenda que tuvimos, que yo he sostenido pues todo el tiempo que llevo en política, la mitad de mi vida? Eso genera, sin embargo, una resignación a que todo lo demás no puede cambiar. Todo lo demás sigue igual de jodido que cuando el PRI y el PAN, pero por lo menos ahora me llega efectivo. O está un poco más jodido, pero tengo dinero para resolvérmelo en otro lado. No funciona el IMSS, pero puedo ir a la farmacia de la esquina a que me receten algo. Sí, pero eso no te da ni para tratar un cáncer o una diabetes que te va a venir después, o muchos cálculos que no son de corto plazo. Si cuando gobernaba el PRI y el PAN decíamos que el país no despertaba y tuvo que venir el sexenio de Peña Nieto y la indignación por varias cosas, hoy podemos decir que hay también anestesia en efectivo.
Anestesia en efectivo, Roberto, pero heredada, según dice MC, que coincide con Morena, de sus gobiernos. Es un derroche temporal de dinero, tan es así que se está acabando el discurso y lo estamos viendo en el campo. Cuando una parte de Morena estaba en la izquierda radical guerrillera y la otra parte en el PRI, en el PAN ya hablábamos de derechos sociales, hablábamos de trabajo digno. Yo le he reconocido en distintos foros a López Obrador, que rompió una ortodoxia económica, que era el tema de los techos a los salarios. El tema es que nosotros iniciamos ese trayecto institucional para romper ese techo. De hecho, Morena no reformó el artículo 123 constitucional durante los 7 años que llevan en el gobierno. De hecho, se reformó en la época anterior. Es que los periodistas dicen que fue Peña y los panistas que fue Calderón. La realidad es que fue en el gobierno de la 4T cuando eso fue realidad. O sea, cuando no han tocado la ley del trabajo, no han tocado el 123. Lo que han destruido ha sido los derechos fundamentales de las personas con la famosa cláusula de supremacía constitucional y con la destrucción del amparo. No es cierto que ha hecho una reforma integral a el trabajo, pero yo creo que la realidad se nos impone y de manera muy abrumadora, y el que no quiera ver es ya por una necesidad. A eso me refiero con ahí en el lobo. ¿Sí me explico? Nosotros, es que yo no sé si la gente esté viendo en lo el mismo 2019, en el 2019 les dijimos, ahí viene el huachicol. Acaban de detener al director general. Bueno, ahí viene el huachicol ¿dónde ¿Y ahora está? qué ves venir? Les dijimos, ahí viene la reforma judicial. Miren, si están tan seguros que van a ganar en el 2027, ¿por qué diablos quieren cambiar las reglas de acceso al poder? Si saben que van a... ¿por qué no hagamos te lo pido, transmítele a tus cuates de Morena, muy sencillo, si van a ganar con las mismas reglas. Con mucho. Oye, pero si ustedes mismos están en contra de esas reglas, ¿Que no haya una porque reforma electoral? Constituimos mayorías artificiales o algo así. No, nosotros con toda y su mayoría fraudulenta, vamos al 27 con estas reglas. Sí hicimos un compromiso. Que no haya una reforma electoral. Para empezar, a mí me parece con el mismo árbitro que los llevó al poder, con las mismas reglas que los llevó al poder, bueno, con las mismas condiciones, ¿por qué no compiten en buena lid? ¿Por qué quieren en febrero del año que entra? Por cierto, una reforma electoral que ni los de Morena conocen. Acabo de estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con un representante de Morena y me dice que no saben de qué se trata la reforma. ¿Por qué en febrero nos van a aventar una nueva institucionalidad electoral? Al cuarto para las 3. Es como empezando el mundial, nos cambian el balón y lo ponen cuadrado. Para dejar de responder a los dos, ¿importa la reforma electoral? ¿Es importante hacer una reforma electoral ahorita? ¿La pacificación del país? Yo creo que es un tema que solo le importa al gobierno en este momento. Gibran, eso no. Si no se procesa adecuadamente la competencia, hay anarquía y hay... Lo que digo es que no es un tema premiante de hacer una reforma política, Roberto. No. Al contrario, lo que estoy diciendo es lo que dice Roberto. Pues, como tienen un desastre con los narcopactos, como tienen ya una parte de la sociedad movilizada por el incumplimiento de las promesas de campaña, como saben que eso está pasando, quieren cambiar las reglas. A ver, cerramos contigo, Oscar. Perfecto, muchísimas gracias, Azucena. Para empezar, a mí me parece gravísimo que se hable, hay anestesia en efectivo. O sea, ¿de verdad ustedes creen que el pueblo es tonto? A mí me indigna cuando la oposición de verdad cree que la gente no tiene sentido común, que la gente no tiene raciocinio. Le faltan el respeto al pueblo, Gibran, le faltan el respeto a la gente. Estás mal. Por eso luego no se hallan cuando llegan los resultados electorales y los dejan donde están ahorita PRI, PAN y MC en el basurero de la historia. Pero bueno, además de la importante política de bienestar, hay que nombrar también las cosas que se han logrado. El combate a la inseguridad ha avanzado, lo dijimos, es un tema de atender las causas, no es únicamente de combatir con fuego, sino de atender las causas que generan violencia e inseguridad, que muchas de ellas son acceso a oportunidades, la posibilidad de tener una mejor economía familiar, etcétera. Hemos logrado en los gobiernos de la Cuarta Transformación reivindicar derechos laborales que se perdieron durante los sexenios del PRI y del PAN. Bien. Aprobamos una reforma judicial que, Roberto, fue compromiso que hicimos con el pueblo. La gente así lo votó, y la reforma electoral también. Hicimos el compromiso de acabar con los diputados plurinominales, de acabar con ellos, y pues la gente votó, nos confirió una mayoría calificada para cumplir eso, y le vamos a seguir cumpliendo al pueblo de México. Le vamos a seguir cumpliendo. ¿Eres tu propio